Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Ponce García y en esta sexta semana de la materia de Economía Actual de México y la Globalización haremos un recuento de todo lo que hemos visto. ¿Por qué es importante la economía? La economía es importante porque esta es la base de la sociedad. Sin ella las personas no sabrían cómo administrar sus ingresos y egresos y no podrían satisfacer sus necesidades de una manera eficaz. Una sociedad no podría desarrollarse puesto que no podría administrar sus recursos, y esto se da porque la economía nos permite tomar decisiones acerca de cómo administrar los recursos escasos para los muchos fines posibles y así poder satisfacer nuestras necesidades sin que haya un desequilibrio, sobreproducción o escasez. La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. También estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos. Se centra en el comportamiento de los individuos, su interacción ante determinados sucesos y el efecto que producen en su entorno. El siguiente punto es ¿qué es la moneda en la economía? La moneda es una unidad de cambio que facilita la transferencia de bienes y servicios. El término moneda que hace referencia a la divisa propia del país o del mercado monetario al que pertenece el país. Se le refiere propiamente como moneda. La moneda tiene las características de ser transportable, almacenable, acumulable, nominal y tiene un desgaste físico. Tercer punto, ¿qué es la banca central? El Banco Central es la entidad que posee el monopolio de la producción y distribución del dinero oficial en una nación o bloque de países. Es la institución que dicta la política monetaria para regular la oferta de dinero en la economía. Cuarto punto, ¿qué es un modelo de integración? El modelo de integración es un proceso a través del cual se busca la unificación de dos o más economías, mercados nacionales que previamente encontraban funcionando de manera separada e individual. El objetivo de esta función es formar un solo mercado. Entre los modelos de integración más destacados se encuentra la Cuenca del Pacífico, la Unión Europea y el TEMEC. ¿Cuáles son los principales indicadores de la economía? El primero es el PIB, el Producto Interno Bruto, que es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un territorio en un determinado periodo de tiempo. Segundo, la inflación. La inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionado con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en sus mercados. Y el tercer indicador es la tasa de interés, que es la cantidad de dinero que por lo regular representa un porcentaje del crédito o préstamo que es requerido y que el deudor debería pagar a quien le presta. Recordemos algunos de los conceptos vistos. La economía política es estrictamente las filosofías económicas en la cual se deriva un estudio en relación al capital-trabajo que establece el filósofo Carlos Marx. Política económica es estrictamente la política, los principios estimados para un gobierno en un tiempo y en un espacio. Una acción de gobierno va a depender estrictamente sobre un gobierno específicamente en un territorio y sobre un periodo en específico. Una acción de Estado establece que es prácticamente los componentes del propio Estado que se ponen de acuerdo para establecerlo y más que hacerlo una costumbre, hacerlo ley y hacerlo de manera habitual a las políticas generales del Estado mismo. La materia de economía tiene como propósito de verificar cuál es la historia y qué cosa es lo que mueve los precios, cuáles son los acuerdos comerciales, cuáles son los acuerdos legales en relación a la economía. Cultura. Cultura es todo lo que hace el hombre y el género humano. El poder real es el dominio económico, el dominio del gobierno, el dominio de las ideas. Se da desde el punto de vista de los aparatos ideológicos del Estado, que es en la escuela primaria y secundaria. En estas escuelas nos enseñan valores. Existen dos clases de escuelas, la escuela que es para los dominantes y la escuela para los dominados. En la de dominados nos enseña que debemos cumplir con un horario, que no debemos de manifestarnos, que no debemos de pensar, que debemos solamente de decir cierto conocimiento y hasta ahí. No manifestarnos de más, y la escuela de los dominantes nos establece que uno nace para mandar, se tiene que perfeccionar idiomas. La identidad nacional es un proceso histórico y geográfico dinámico y en constante transformación. En otras palabras, está sujeta al cambio. Es construida por los individuos y diferentes grupos sociales que nacen o viven en un territorio, mediante el discurso ideológico homogeneizador y reproductor del imaginario nacional. Y por otra parte, la influencia cultural expresada por las interrelaciones con otros países.
la cual se ha acelerado por medio del fenómeno de la globalización. Este último aspecto tiene un impacto profundo no solo en el campo económico, sino también en el intercambio de información, ideas, valores y comportamientos que asimilan las personas por medio de conductas, símbolos y significados que tienen que ver con la imitación de modelos culturales foráneos. A través de la historia, la educación ha jugado un rol conservador en la conformación de una identidad nacional en el marco del discurso ideológico esencialista, hegemónico y reproductor de ciertas normas y ciertos ritos y valores de carácter nacionalista. La identidad es producto de un proceso que se ha construido y reconstruido a lo largo del tiempo y que tiene estrecha relación con las particularidades culturales propias de cada región geográfica y de las características que identifican a los pueblos en un momento histórico determinado. Desde un punto de vista conservador, podría decirse esencialista. La identidad nacional alude a un sentido de pertenencia que trasciende más allá de lo afectivo. El gobierno no es el que debe generar empleo, el gobierno lo que tiene que generar las condiciones necesarias precisamente para que las empresas florezcan, para que nosotros mismos podamos hacer empresas. Esto se viene desde Lázaro Cárdenas del Río, estrictamente desde la financiación del propio gobierno, por medio de petróleo mexicano, así mismo como de otras mismas empresas. A fondo perdido se le llama así porque es una inversión que ya no se va a recuperar. Un ejemplo es en la familia, el fondo perdido es todo aquello que invierten en sus hijos, pues saben que eso no lo van a recuperar y eso se hace con cariño, con amor porque son los hijos, pero uno sabe que esa colegiatura, esos alimentos que se pagan ya no regresarán. Lo mismo sucede en los gobiernos, muchas veces hace estudios de exploración y se dirige a fondo perdido, y precisamente todo el dinero que se va a fondo perdido es porque ya no va a regresar. En el ámbito de la organización y de las funciones, los bancos de desarrollo no son muy diferentes de otras instituciones financieras. Son un mecanismo que, después de apropiarse de una parte del ahorro, la reparten entre los agentes económicos. Se distinguen por su carácter público y es el Estado el que, a través de leyes y reglamentos, define su campo de actividad y decide sobre la distribución sectorial de los créditos. Los bancos de desarrollo se distinguen igualmente de los bancos comerciales por el hecho de que a menudo dejan de lado el crédito al consumo y relegan a un segundo plano la maximización de beneficios a favor del crecimiento económico y del desarrollo. Que 1975. La tarjeta de crédito. Remontémonos a 4 siglos antes de Cristo, cuando se dan los primeros documentos que dan crédito a las personas. La letra de cambio da credibilidad. El crédito es la confianza que yo tengo de un banco hacia una entidad, ya sea pública o privada. La tarjeta de crédito se da en los años 20 bajo el dinamismo económico que se diera en los Estados Unidos. Propias tarjetas departamentales van a ser el antecedente de las tarjetas de créditos. Los meses, conos e intereses es el primer vestigio que existe la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito goza de una serie de beneficios que están respaldados por un marco legal y ese marco legal está respaldado por los propios gobiernos. Estos propios gobiernos, hablando del mexicano, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La tasa de interés en economía es el costo del dinero en el tiempo. Saldo insoluto, estrictamente es el monto más la tasa de intereses más los intereses moratorios que en un momento dado pudiera tener una persona. Cartera vencida de los bancos es cuando los bancos se quedan sin fondos para poder prestar, para poder respaldar todos los valores que tienen. La tarjeta de crédito es buena siempre y cuando se cuide los tiempos y cuiden de los montos que se gastan y sobre todo cuiden de los ingresos, es decir, no endeudarse más de lo que uno puede pagar. La situación de la tarjeta de crédito es bueno, su uso es bueno tenerlas. Las pymes y el crédito tienen los siguientes puntos. Número 1, revisar sus activos. 2, revisar sus ventas. 3, revisar estrictamente cuáles son sus planes de expansión. 4, revisar las tasas de interés. La situación de la tarjeta de crédito es muchos de los jóvenes inmediatamente para hacerse adultos sacan su credencial de lector. Es muy necesario que los jóvenes a los 18 años empiecen a relacionarse con las tarjetas departamentales e incluso tarjetas adicionales. Y el punto es la responsabilidad que uno tiene con la tarjeta departamental y asimismo ir creando un historial crediticio y eso va a ayudar cuando queramos adquirir una casa o un coche. Tenemos que aceptar que la responsabilidad que conlleva tener una tarjeta de crédito. La información es poder, pero el exceso de información también nos habla de un descontrol. La industrialización por sustitución de importaciones es una teoría económica que sostiene que un país para lograr su desarrollo debe transformar las materias primas que posee en lugar de exportarlas. Es decir, según esta corriente de pensamiento, el Estado debe alentar la fabricación local de bienes de primer orden que lleguen al consumidor final. El objetivo del modelo es que la nación dependa menos de la comercialización de sus recursos naturales. Con ese fin, el gobierno reduce impuestos y otorga financiamiento a actividades que agregan valor a los bienes primarios. Nos referimos, por ejemplo, al sector textil.
Sistema económico basado en el libre juego de las fuerzas de mercado a través de la información que proporciona el sistema de precios. Los agentes económicos van ajustando su oferta y demanda y tomando decisiones de producción, consumo, ahorro e inversión para optimizar aquellos recursos más escasos. El ahorro se define como la cantidad de dinero que se guarda en el presente para destinarla a un consumo futuro o en previsión de necesidades futuras. Es el resultado de la diferencia entre la renta disponible y los gastos a nivel individual. Por otro lado, la inversión es la compra de bienes de capital o servicios para producir bienes de consumo u otros bienes de capital. Es un desembolso destinado a aumentar la producción y por tanto se contrapone al consumo. La obtención del beneficio indica la eficacia en el ajuste de la oferta y la demanda. El beneficio en contabilidad es el resultado positivo de los ingresos de la empresa en un periodo determinado, teniendo en cuenta todos los costes y gastos devengados durante el mismo. Si el resultado es negativo, hay pérdida. Su principal ventaja es que se considera el mejor mecanismo para conseguir la eficiencia de distribución de los recursos en una economía siempre bajo el marco de competencia perfecta. Además, permite evitar la intervención gubernamental evitando errores y mala información. El libre mercado. La Suprema Corte tiene 45 casas de cultura jurídica. La Suprema Corte tiene casas de cultura jurídica en todo el país, al menos una en cada estado de la República Mexicana. Su propósito es ayudar a formar aún más la cultura, ya que nos hace muchísima falta. Son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Principios aplicables a los derechos humanos. La universalidad significa que todos los seres humanos tienen los mismos derechos humanos, simplemente por su condición de ser humanos, independientemente de dónde vivan y quiénes sean, así como de su situación o características particulares. El principio de interdependencia de los derechos humanos se refiere al derecho que entre los derechos humanos no existe ninguna jerarquía y que están relacionados entre sí de forma tal que es imposible su plena realización sin la satisfacción simultánea de los otros. Principio de indivisibilidad significa que los derechos humanos poseen un rango intrínseco a la persona, son inseparables de ella de tal manera que al ejercerse uno de ellos correlativamente se deriva el ejercicio de otros. Se trata de una interrelación que no es susceptible de separar. El principio de progresividad de derechos humanos implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento, es decir, que para el cumplimiento de ciertos derechos se requiere la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma primordial de nuestro país, reconoce los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional, establece la estructura organizacional del Estado, los poderes y sus atribuciones, da fundamento y validez a las demás reformas del sistema jurídico nacional.